Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su increíble atractivo. Hoy vamos a explorar un misterio que ha rondado en la mente de muchos de sus fans, porque Can Yaman, después de probar las mieles del éxito internacional y de incluso mudarse a Italia, decidió regresar a Turquía. Hemos escuchado rumores, especulaciones, de todo. Pero hoy vamos a intentar descifrar la verdad detrás de esta decisión que, para muchos, fue bastante inesperada. Y lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Porque además de repasar su carrera, sus proyectos y los chismes que han circulado por ahí, vamos a escuchar la perspectiva de una fuente muy interesante, un médico turco que conoce de cerca el mundo del espectáculo y que tiene una visión muy particular sobre las razones que pudieron haber influenciado a Can Yaman a tomar este camino de regreso. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y no se pierdan ni un solo detalle porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa, análisis interesantes y por supuesto mucho Can Yaman. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido sobre celebridades, cultura turca y análisis en profundidad como este es su lugar. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el nombre que resuena en todo el mundo. Desde sus inicios en series turcas hasta convertirse en un fenómeno global, su trayectoria ha sido fascinante. Todos recordamos sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Su carisma en pantalla, su sonrisa encantadora y su química innegable con sus CEO protagonistas lo convirtieron en un ídolo. Pero su ambición no se detuvo ahí. Can Yaman decidió dar un salto audaz y probar suerte en el mercado europeo, mudándose a Italia y trabajando en proyectos ambiciosos. Lo vimos en series italianas, aprendiendo un nuevo idioma, adaptándose a una nueva cultura y demostrando su versatilidad como actor. Parecía que su carrera estaba en ascenso meteórico, conquistando nuevos horizontes y expandiendo su base de fans a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué después de todo este éxito en Italia, después de construir una nueva vida y una nueva carrera, Can Yaman decidió regresar a Turquía? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Como les decía al principio, hemos escuchado muchas teorías. Algunos dicen que fue por motivos familiares, otros que se sintió solo y nostálgico, otros que no se adaptó completamente a la cultura italiana, y otros, los más maliciosos, que su carrera en Italia no estaba despegando como él esperaba. Pero hoy, vamos a explorar una perspectiva diferente. Vamos a escuchar la opinión de un médico turco, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato por razones de privacidad, pero que está muy bien informado sobre el mundo del espectáculo turco y que tiene una visión muy particular sobre las razones que pudieron haber influenciado a Can Yaman a tomar esta decisión. Según este médico, la decisión de Can Yaman de regresar a Turquía es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un tema de nostalgia o de fracaso en Italia, sino de una serie de factores que se entrelazan y que, en última instancia, lo llevaron a tomar este camino. Uno de los factores más importantes, según nuestro contacto, es la presión mediática y la intensidad de la fama. Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con una atención constante por parte de los medios de comunicación y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y, a menudo, exagerado. Esta presión puede ser abrumadora y puede afectar negativamente la salud mental y emocional de una persona. Vamos a profundizar un poco más en este punto. La fama, esa bestia de 1000 cabezas, puede ser increíblemente seductora al principio. Los aplausos, el reconocimiento, la adulación constante, todo ello alimenta el ego y crea una sensación de poder y validación. Pero la otra cara de la moneda es implacable. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la presión para mantener una imagen pública impecable pueden ser devastadores. Imaginen por un momento estar bajo el microscopio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada comida que comen, cada persona con la que interactúan, cada decisión que toman es analizada y juzgada por millones de personas. Es una locura. Y Can Yaman indudablemente experimentó esto en su máximo exponente. En Italia, si bien la fama de Can Yaman era considerable, no era comparable a la histeria que generaba en Turquía. En Turquía, Can
Yaman era, y sigue siendo, un ídolo de masas. Su imagen está en todas partes, su nombre es sinónimo de éxito y su vida personal es objeto de constante escrutinio. Esta intensidad puede ser asfixiante y puede hacer que una persona se sienta atrapada y sin privacidad. Pensemos en cómo la prensa turca, conocida por su fervor y a veces por su falta de escrúpulos, amplificaba cada detalle de su vida. Desde sus relaciones amorosas hasta sus elecciones de vestuario, todo era pasto de titulares y debates acalorados en redes sociales. Esta constante exposición puede generar un estrés psicológico inmenso, llevando a la ansiedad, la depresión e incluso al agotamiento extremo. La fama, en este contexto, deja de ser un premio y se convierte en una jaula dorada. Según nuestro médico, Can Yaman pudo haberse sentido liberado al mudarse a Italia, al escapar de esta presión constante y al tener la oportunidad de vivir una vida un poco más normal. Pero al mismo tiempo también pudo haber extrañado el cariño y el apoyo incondicional de sus fans turcos, así como la familiaridad de su cultura y su entorno. Es una dicotomía complicada, ¿verdad? Por un lado, la necesidad de escapar del asedio mediático, por otro, el anhelo de la conexión genuina y el afecto de sus compatriotas. Italia le ofrecía un respiro, una oportunidad de reinventarse y crecer profesionalmente en un entorno menos sofocante. Sin embargo, la distancia física y cultural también podía generar un sentimiento de soledad y desarraigo. Imaginemos el contraste, caminar por las calles de Roma sin ser asediado por los paparazzi, pero también echar de menos los gestos de cariño espontáneos y las expresiones de admiración familiar que recibía en Turquía. El equilibrio entre la libertad y la conexión social es crucial para el bienestar emocional, y quizás Can Yaman luchaba por encontrar ese equilibrio en su nueva vida italiana. Otro factor importante a considerar es la competencia en el mundo del espectáculo. Si bien Can Yaman demostró su talento y versatilidad en Italia, también tuvo que enfrentarse a una dura competencia por parte de otros actores italianos e internacionales. En Turquía, Can Yaman ya tenía un nombre y una reputación consolidada. Era uno de los actores más populares y cotizados del país, y tenía la libertad de elegir los proyectos que más le interesaban. En este punto, es vital comprender la dinámica del mercado del entretenimiento. En Turquía, Can Yaman era una estrella consagrada, un nombre que atraía audiencias y garantizaba el éxito de los proyectos. Tenía el poder de elegir sus roles, de negociar sus contratos y de influir en la dirección de su carrera. En Italia, en cambio, se enfrentaba a un panorama diferente. Si bien su popularidad en Turquía le dio cierta ventaja inicial, necesitaba demostrar su valía en un nuevo idioma, en una nueva cultura y frente a un público diferente. La competencia era feroz, con actores italianos establecidos y estrellas internacionales buscando oportunidades en el mercado europeo. En Italia, en cambio, tuvo que empezar desde cero, construir una nueva imagen y demostrar su valía en un mercado diferente. Esto puede ser muy desafiante y puede requerir mucho tiempo y esfuerzo. Según nuestro médico, Can Yaman pudo haberse dado cuenta de que el camino hacia el éxito en Italia era más largo y difícil de lo que había imaginado, y que al final, no valía la pena el sacrificio. Pensemos en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma, por ejemplo. Dominar el italiano a un nivel que le permitiera desenvolverse con naturalidad y expresividad en la actuación requería un esfuerzo considerable. Además, adaptarse a los códigos culturales y a las sensibilidades del público italiano era esencial para ganarse su aceptación y su cariño. Todo esto implicaba un periodo de transición y adaptación que podía resultar frustrante y desalentador, especialmente para alguien que ya había alcanzado la cima del éxito en su país de origen. La pregunta que quizás se planteó Can Yaman era si el premio final valía la pena el precio a pagar. ¿Estaba dispuesto a invertir el tiempo, la energía y el esfuerzo necesarios para construir una nueva carrera desde cero, o prefería regresar a un entorno donde ya era una figura consolidada y respetada? Además, es importante tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy apegado a su familia y a sus raíces. Siempre ha hablado abiertamente sobre la importancia de sus padres y de su país en su vida. Mudarse a Italia pudo haber significado un alejamiento de sus seres queridos y de su cultura, lo cual pudo haberle afectado emocionalmente. La familia, en la cultura turca, ocupa un lugar central. Los lazos familiares son fuertes y el apoyo mutuo es fundamental. La distancia física de sus padres, hermanos y otros familiares podía generar un sentimiento de nostalgia y añoranza. Además, la conexión con su cultura y sus tradiciones, que son una parte integral de su identidad, también podía verse debilitada al vivir en un entorno diferente.
La comida, la música, las celebraciones, todos estos elementos culturales contribuyen a crear un sentido de pertenencia y arraigo. Al alejarse de ellos, Can Yaman podía experimentar una sensación de vacío y desconexión. Según nuestro contacto, Can Yaman pudo haber sentido la necesidad de reconectar con sus raíces, de estar cerca de su familia y de vivir en un entorno que le fuera familiar y reconfortante. Esta necesidad de pertenencia y de conexión emocional pudo haber sido un factor determinante en su decisión de regresar a Turquía. La necesidad de pertenencia es una necesidad humana fundamental. Todos necesitamos sentirnos conectados con un grupo, con una comunidad, con un lugar. Esta conexión nos da seguridad, nos da apoyo y nos da un sentido de identidad. Can Yaman, al igual que cualquier otra persona, necesitaba sentir que pertenecía a algo más grande que él mismo. Y quizás, después de un tiempo viviendo en Italia, se dio cuenta de que ese lugar era Turquía, su hogar, donde estaban sus raíces, su familia y su cultura. Pero eso no es todo. Nuestro médico también menciona un factor que, si bien es un poco más especulativo, es importante tener en cuenta: la influencia de la cultura turca y de los valores tradicionales en la vida de Can Yaman. La cultura turca, rica en historia y tradiciones, influye profundamente en la forma de ser y de pensar de sus ciudadanos. Los valores como el respeto a los mayores, la importancia de la familia y la honra son fundamentales en la sociedad turca. Can Yaman, al crecer en este entorno, internalizó estos valores y los incorporó a su propia identidad. Turquía es un país con una cultura muy rica y arraigada, donde la familia, el honor y la tradición juegan un papel muy importante. Can Yaman, como muchos otros turcos, fue criado en un entorno donde estos valores son muy apreciados y respetados. La percepción pública de una figura como Can Yaman en Turquía está fuertemente influenciada por estos valores. Se espera que mantenga una imagen respetable, que honre a su familia y que contribuya al bienestar de su comunidad. Cualquier desviación de estas normas puede ser objeto de críticas y juicios severos. Mudarse a Italia, una cultura mucho más abierta y liberal, pudo haber significado un choque cultural para Can Yaman. Pudo haberse sentido incómodo con ciertas costumbres y actitudes, y pudo haber extrañado la familiaridad y la seguridad de su propia cultura. La cultura italiana, si bien comparte algunos puntos en común con la cultura turca, también presenta diferencias significativas. Las costumbres, las actitudes y los valores pueden variar considerablemente. Can Yaman, al exponerse a esta nueva cultura, podía experimentar un choque cultural, una sensación de desorientación y malestar al enfrentarse a normas y comportamientos diferentes a los que estaba acostumbrado. Este choque cultural podía generar un sentimiento de incomodidad y alienación, dificultando su adaptación a la vida en Italia. Además, la prensa del corazón turca es conocida por ser muy agresiva y sensacionalista. Can Yaman ha sido objeto de numerosos rumores y escándalos, muchos de los cuales han sido infundados o exagerados. Esta presión mediática constante pudo haberle afectado emocionalmente y pudo haberle hecho sentir la necesidad de proteger su imagen y su reputación. La prensa del corazón en Turquía es implacable. No dudan en invadir la privacidad de las celebridades, en publicar rumores sin confirmar y en manipular la información para generar titulares sensacionalistas. Can Yaman, como una de las figuras más populares del país, era un blanco fácil para estos medios. La constante exposición a rumores y escándalos podía generar un estrés emocional considerable, afectando su salud mental y su bienestar general. Según nuestro médico, Can Yaman pudo haber regresado a Turquía para retomar el control de su narrativa y para protegerse de las influencias negativas del mundo exterior. Pudo haber sentido que en Turquía tenía más control sobre su imagen y sobre su vida personal, y que podía vivir de acuerdo con sus propios valores y principios. El control de la narrativa es crucial para cualquier figura pública. La forma en que se presenta a sí mismo y la forma en que se percibe por el público pueden tener un impacto significativo en su carrera y en su vida personal. Can Yaman, al regresar a Turquía, podía recuperar el control de su narrativa, asegurándose de que su imagen pública reflejara sus valores y sus principios. Además, podía protegerse de las influencias negativas del mundo exterior, rodeándose de personas de confianza y evitando situaciones que pudieran poner en riesgo su reputación. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. Solo Can Yaman sabe realmente cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Pero lo que sí está claro es que su regreso a Turquía ha sido recibido con los brazos abiertos por sus fans y por la industria del entretenimiento turca. El Reg.
Regreso de Can Yaman a Turquía generó una ola de entusiasmo entre sus fans y en la industria del entretenimiento. Su presencia se sintió de inmediato, reactivando proyectos y atrayendo la atención de los medios internacionales. Su regreso fue visto como un triunfo, como la vuelta del hijo pródigo, y se celebró con gran alegría. Desde su regreso, Can Yaman ha estado muy activo en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Lo hemos visto en series, películas y campañas publicitarias, demostrando que su talento y su carisma siguen intactos. También ha estado involucrado en obras de caridad y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversas causas sociales. La versatilidad de Can Yaman como actor le ha permitido participar en una amplia gama de proyectos, desde dramas históricos hasta comedias románticas. Su carisma y su talento innato le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, su compromiso con causas sociales ha demostrado su lado humano y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien en el mundo. Can Yaman parece estar feliz y realizado en Turquía. Se le ve rodeado de su familia y amigos, y se le ve disfrutando de su trabajo y de su vida. Su decisión de regresar a Turquía puede haber sido difícil, pero parece haber sido la correcta para él. La felicidad y la realización personal son los objetivos últimos de la vida. Can Yaman, al regresar a Turquía y reconectar con sus raíces, parece haber encontrado la paz interior y la armonía que tanto anhelaba. Se le ve radiante, rodeado de las personas que ama y disfrutando de su trabajo. Su historia es un ejemplo de cómo la autenticidad y la conexión con uno mismo son fundamentales para alcanzar la felicidad y el éxito verdadero. Y ahora hablemos un poco sobre lo que ha estado haciendo Can Yaman recientemente. Después de su regreso a Turquía, ha participado en varios proyectos que han mantenido su nombre en la cima. Uno de los proyectos más destacados es la serie El Turco, una producción internacional que promete mucha acción y drama. En esta serie, Can Yaman interpreta a un soldado otomano que busca refugio en un pueblo italiano. La premisa suena súper interesante y estoy segura de que muchos de ustedes están ansiosos por verla. El Turco representa un proyecto ambicioso que fusiona la historia y la ficción, explorando temas de identidad, lealtad y supervivencia. El papel de Can Yaman como el soldado otomano que busca refugio en un pueblo italiano le permite demostrar su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Además de El Turco, Can Yaman también ha estado involucrado en varias campañas publicitarias para marcas reconocidas. Su imagen sigue siendo muy cotizada y las empresas lo buscan para promocionar sus productos. Esto demuestra que su popularidad sigue siendo alta y que su regreso a Turquía no ha afectado su carrera. La imagen de Can Yaman sigue siendo un activo valioso para las marcas. Su atractivo físico, su carisma y su popularidad entre el público lo convierten en un embajador ideal para promocionar productos y servicios. Su participación en campañas publicitarias demuestra que su carrera sigue en ascenso y que su regreso a Turquía no ha afectado su capacidad para atraer oportunidades profesionales. Pero no todo se trata de trabajo. Can Yaman también ha estado dedicando tiempo a causas benéficas. Ha participado en varias iniciativas para ayudar a personas necesitadas y ha utilizado su fama para concienciar sobre problemas sociales. Esto demuestra que es una persona comprometida con su comunidad y que quiere utilizar su plataforma para hacer el bien. El compromiso de Can Yaman con causas benéficas refleja su lado humano y su deseo de contribuir a un mundo mejor. Su participación en iniciativas para ayudar a personas necesitadas y su uso de su fama para concienciar sobre problemas sociales demuestran su compromiso con su comunidad y su voluntad de utilizar su plataforma para hacer el bien. En resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía parece haber sido una buena decisión tanto a nivel personal como profesional. Se le ve feliz, realizado y comprometido con su trabajo y con su comunidad. Su carrera sigue en ascenso y su popularidad sigue siendo alta. La historia de Can Yaman es un ejemplo de cómo la autenticidad, la conexión con uno mismo y el compromiso con los valores personales son fundamentales para alcanzar la felicidad y el éxito verdadero. Su regreso a Turquía le ha permitido reconectar con sus raíces, fortalecer sus lazos familiares y recuperar el control de su narrativa. Su carrera sigue en ascenso y su popularidad sigue siendo alta, lo que demuestra que su decisión fue acertada. Así que ahí lo tienen. Una mirada en profundidad a las posibles razones detrás del regreso de Can Yaman a Turquía, desde la perspectiva de un médico turco que conoce de cerca el mundo del espectáculo. Espero que este análisis haya sido interesante y revelador para usted.
Espero haberles ofrecido una perspectiva completa y matizada sobre la decisión de Can Yaman de regresar a Turquía. Mi objetivo era explorar las diferentes facetas de su vida y su carrera, y ofrecerles una visión profunda de las razones que pudieron haber influenciado su decisión. Ahora bien, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles los puntos principales que hemos cubierto hoy. Es importante recapitular los puntos clave de nuestro análisis para asegurarnos de que han comprendido plenamente las razones detrás de la decisión de Can Yaman. Primero hablamos de la meteórica carrera de Can Yaman, desde sus inicios en las series turcas hasta su salto al mercado europeo. Comenzamos revisando su ascenso meteórico a la fama, desde sus primeros papeles en series turcas hasta su reconocimiento internacional. Luego exploramos las posibles razones que lo llevaron a regresar a Turquía, incluyendo la presión mediática, la competencia en el mundo del espectáculo, la importancia de la familia y las raíces, y la influencia de la cultura turca y los valores tradicionales. Profundizamos en los factores que pudieron haber influenciado su decisión, incluyendo la presión mediática, la competencia en el mercado del entretenimiento, la importancia de la familia y las raíces, y la influencia de la cultura turca y los valores tradicionales. Finalmente repasamos los proyectos recientes de Can Yaman y su compromiso con causas benéficas. Terminamos analizando sus proyectos recientes y su compromiso con causas sociales, demostrando que su carrera sigue en ascenso y que su compromiso con su comunidad es inquebrantable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Espero haberles ofrecido una visión completa y matizada de su vida y su carrera, y que hayan comprendido las razones detrás de su decisión de regresar a Turquía. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Can Yaman regresó a Turquía? ¿Están de acuerdo con las razones que hemos expuesto en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Sus comentarios son valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos más interesantes y relevantes. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Su apoyo es mi mayor motivación y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y si quieren seguir conectados conmigo, síganme en mis redes sociales. Los espero por allá. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y para que pueda seguir ofreciéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.